Desde que el ser humano es, bueno, humano, hay dos preguntas que nos persiguen, que lo definen todo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En este análisis vamos a hacer un viaje a través de la historia, de la ciencia y de la filosofía para ver qué respuestas hemos intentado dar a estos enormes misterios. Para poner un poco de orden, este es el plan que vamos a seguir. Los tres primeros puntos se van a centrar en el origen. Veremos cómo han cambiado las teorías hasta llegar al debate actual entre si todo es fruto del azar o si hay un propósito. Y luego, los tres últimos puntos van a mirar hacia nuestro destino, explorando la realidad de la muerte y las distintas respuestas que se han dado desde la filosofía y la religión. Venga, vamos al lío. La primera gran pregunta, la de nuestro origen, ha sido un viaje increíble. Hemos pasado de pensar en un mundo estático que no cambiaba a entender que vivimos en un universo en constante evolución. Fijaos en esta cronología, porque resume siglos de pensamiento en un momento. Durante casi toda la historia, hasta el siglo XVIII, la idea que dominaba era el creacionismo, un mundo creado por Dios, de la nada, tal y como lo vemos, sin más. Luego, en el XVIII, llega el transformismo, la idea de que las especies, ojo, no son fijas, sino que se van transformando. Pero el gran salto es en el siglo XIX con Darwin y su selección natural. Y ya en el siglo XX, el neodarwinismo remata la faena, integrando la genética, explicando que esos cambios vienen de mutaciones aleatorias en nuestro ADN. A día de hoy, que la evolución es un hecho, es algo que está más que aceptado por la ciencia. Pero claro, esto no cerró el debate, ni mucho menos. Lo que hizo fue moverlo a otro sitio. La pregunta ya no es si evolucionamos, sino por qué lo hacemos. Y esa es una pregunta que la ciencia sola no puede responder. Es una pregunta metafísica. Y aquí tenemos las dos grandes formas de ver las cosas, los dos grandes equipos. Por un lado está el afinalismo. Esta postura, muy ligada al materialismo, dice que todo es fruto del puro azar, de mutaciones aleatorias. No hay plan, no hay director de orquesta. Y por el otro lado tenemos el finalismo, que defiende que no, que el proceso evolutivo no es caótico, sino que responde a unas leyes internas y que tiene una dirección, una finalidad. Para entender bien la postura finalista hay que tener claros dos conceptos que van de la mano. El primero es este, la hominización. Esto se refiere, simple y llanamente, al proceso biológico, a la evolución puramente física que dio como resultado el cuerpo que tenemos. Y el segundo concepto es la humanización. Y aquí es donde está el salto de calidad. Esto ya no es el cuerpo, es la aparición de la conciencia, de la libertad, de todo lo que nos hace propiamente humanos. Para los finalistas, la humanización fue como preparar el escenario, el soporte físico, para que pudiera aparecer esta nueva dimensión, digamos, espiritual. Y con todo esto llegamos a uno de los grandes debates, de los que más tinta ha hecho correr en el pensamiento moderno. A ver, ¿la evolución y la idea de una creación divina son incompatibles? ¿Se excluyen la una a la otra? Pues vamos a ver que el material que estamos analizando tiene una respuesta muy clara. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Siempre se nos presentan como si fueran dos historias enfrentadas, la de la ciencia contra la de la religión. Pero, ¿de verdad es así? ¿Están realmente en guerra? Pues mirad, esta tabla lo deja clarísimo. La conclusión es que no hay contradicción, porque es que no responden a la misma pregunta. Están en niveles diferentes. La ciencia, con la evolución, te explica el cómo, cuáles son los mecanismos por los que cambia la realidad que ya existe. Pero la metafísica, con la idea de creación, se pregunta por el ¿por qué último? ¿Por qué hay realidad en vez de nada? O sea que la clave de todo esto es que no se pisa en el terreno. Perfectamente se puede hablar de una creación evolutiva. Es decir, un universo que es creado, sí, pero que es dinámico, que se desarrolla a través de esos mecanismos que la ciencia va descubriendo. La causa última de esa evolución, si es el azar o un plan, eso no es algo que se pueda meter en un tubo de ensayo. Vale, hemos hablado del principio, pero ¿y el final? Ahora vamos con la segunda gran pregunta. ¿A dónde vamos? Y claro, hacerse esta pregunta nos pone de bruces con la realidad más inevitable que existe, la muerte. Y aquí nos topamos con una paradoja que es, muy nuestra, muy humana. Por un lado, sabemos que la muerte es un hecho biológico universal. Es natural, le pasa a todo ser vivo. Pero, por otro lado, nuestra experiencia íntima es de un rechazo total, como si nuestra naturaleza gritara que no está hecha para acabarse. La vivimos como algo profundamente antinatural. Entonces, ante este panorama tan complicado, ¿qué hacemos? La filosofía a lo largo de los siglos ha intentado darnos algunas respuestas, algunas herramientas para enfrentarnos a nuestro final. Vamos a repasar algunas de las más importantes. Venga, un repaso rápido a estas posturas. Para el materialismo, la cosa es simple. La pregunta sobre el destino ni siquiera tiene sentido. Somos materia y cuando el cuerpo se destruye, se acaba todo.
El epicureísmo te diría, oye, déjate de líos y céntrate en disfrutar de la vida, que es lo único que tienes. Luego está el pesimismo, que ve la muerte como el destino inevitable y aceptarla es el único acto de libertad real. Y por último, el agnosticismo, que básicamente se encoge de hombros y dice, pues ni idea, no se puede saber. Y esta frase de Epicuro es genial. Resume su idea a la perfección. Lo que viene a decir es, ¿por qué te preocupas? El miedo a la muerte es irracional. Si estás vivo, la muerte no está. Y cuando llegue, tú ya no estarás para sufrirla. Así que no hay nada que temer. Es un argumento bastante lógico, ¿no? Vale, hemos visto las visiones filosóficas, que en general no apuestan por un más allá. Pero ahora vamos a la otra gran respuesta, la religiosa, que dice justo lo contrario. Afirma con rotundidad que hay vida después de la muerte. Eso sí, es importante entender bien cómo argumenta esto. Ojo que aquí es fácil equivocarse. Mucha gente tiene la idea de que la religión ve el cuerpo como una cárcel para el alma, ¿no? Y que la muerte es como, por fin, libertad. Pero la perspectiva teológica más profunda dice que no, que nada de eso. Entiende al ser humano como una unidad total, sustancial, de cuerpo y alma. Y precisamente por eso, la muerte se ve como un drama, como una aberración, porque rompe esa unidad que es nuestra verdadera naturaleza. Y todo el argumento de esta postura se basa en una idea muy potente, que si miramos de cerca a nuestra experiencia, la experiencia humana, encontramos por todas partes señales de un deseo profundo, casi instintivo, de perdurar. Una aspiración innata a la inmortalidad. ¿Y dónde vemos esas señales? Pues pensadlo, en la capacidad que tenemos de seguir queriendo a alguien que ya no está, como si una parte de esa persona siguiera viva para nosotros, o en la capacidad que tenemos de sacrificar la propia vida por un ideal. Eso no tendría ningún sentido si todo acabase aquí. También en esa búsqueda constante de una felicidad que no se termine nunca, en la idea de que tenemos una mente, una voluntad, algo que no parece puramente físico, y sobre todo en esa experiencia universal de ver la muerte no como un objetivo, sino casi como un castigo, como algo que no debería pasar. Así que terminemos con esta pregunta, que en el fondo es la que lo resume todo. Si por dentro parece que estamos hechos para la unidad, para lo eterno, entonces, ¿qué es la muerte? ¿Es simplemente el final natural y lógico de un proceso biológico? ¿O es más bien una interrupción brusca, casi un accidente, de un proyecto que aspiraba mucho más? Y esa, claro está, es una pregunta que queda abierta para la reflexión de cada uno.